Buenos días, hermanos cristianos de la ciudad de Machala. Hoy día, nuevamente continuando con el ciclo de enseñanza sobre el estudio del llamamiento que hace Dios. Primero vimos hace 2 semanas atrás el llamamiento que hace a los patriarcas. Luego vimos la semana pasada el llamamiento que hace a los profetas. El día de hoy, que es el tema específico, es sobre el llamamiento de Dios a los discípulos y luego apóstoles de Jesucristo. Dándole las gracias en primer lugar a nuestro Creador de permitirnos nuevamente estar en esta iglesia que en su debido momento Él formó y a la cual nosotros debemos seguirla engrandeciendo, seguirnos alimentando de su palabra, seguir viviendo en espíritu, porque el espíritu es el que nos guía, el que nos consuela en muchas situaciones difíciles que se pasa solamente por esta situación de seguir los caminos del Señor. Pero qué grandeza es la de nosotros de contar con el Dios Todopoderoso y de su Hijo amado Jesucristo dentro de nuestros corazones y continuar en este caminar largo y eterno y llegar en algún momento, si Dios lo permite, estar a la derecha de Dios Padre. Hermanos, gracia, paz y misericordia de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos, hermanos, que a través de estas redes sociales nos permiten de que lleguen también a sus hogares las enseñanzas de la sana doctrina a través de la escritura de nuestro Señor Jesucristo, en que su debido momento Él enseñó a sus discípulos y el día de hoy nos enseña a cada uno de nosotros cómo debemos caminar, seguir sus pasos, seguir su ejemplo, porque Él es el gran ejemplo para nosotros en ese caminar, que solamente Él lo llenó con mansedumbre, con humildad, porque Él no se lo glorificó, sino glorificó a su Padre. Él obedeció a su Padre. Hermanos, bienvenidos, y antes de ello vamos a alabar a nuestro Señor a través de una alabanza para entrarnos ya al tema de hoy. Bienvenidos, hermanos. Bueno, hermanos, como les mencionaba hace un momento, hoy día continuamos con el ciclo de enseñanza sobre el llamamiento de Dios. El día de hoy vamos a ver el tema específico sobre el llamamiento a los discípulos y luego hechos de apóstoles de Jesucristo nuestro Señor. Veamos el concepto o aprendamos el concepto de llamamiento. Este término de llamamiento viene del significado teológico, que implica una invitación a servir a Dios con algún propósito específico. Lo podemos ver en las Escrituras a través de 1 Samuel capítulo 3 versículo 4, que dice textualmente: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Lo mismo podemos complementar en Isaías capítulo 49 versículo 1. Oírme, costas, y escuchar, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ese era Israel, siervo de Jehová. En el Nuevo Testamento es frecuente el uso del término en Lucas, Hechos y las cartas de Pablo. En algunos pasajes de los evangelios y en los escritos de Pablo, la base para el significado teológico del llamamiento es el hecho de que Dios llama al hombre en Cristo para un propósito que Él mismo determina. En general, este es el punto de vista del Nuevo Testamento. Si vamos a las Escrituras, en Filipenses capítulo 3 versículo 14, dice Pablo a la iglesia de Filipenses: prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el llamamiento que nos hace nuestro Señor: arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo a Él, creer en su evangelio. Este estudio lo vamos a hacer a través de Mateo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 12, en el cual se empieza con la predicación de Juan el Bautista.
Hermanos, si ustedes me acompañan en Mateo capítulo 3, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, vuélvase a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Es decir, abrirle un camino recto, no de desviación, sino de rectitud. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él. ¿Por quién? Por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, por curiosidad, ellos se acercaban para ver qué es lo que pasa, de qué forma estaba él bautizando. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Los cuales en esa época de los fariseos, saduceos, escribas y acompañantes, ellos creían tener la verdad. Sin embargo, infringían en ciertos estatutos que nuestro Señor designó a través de la ley de Moisés. Y más allá de eso, separaban, creían que ellos se sentían justos, y a los pecadores los dejaban a un lado, y eso estaba mal. Entonces por eso dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos estaban pecando. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, miren, con firmeza, con autoridad, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará las pajas en fuego que nunca se apagará. Eso predicaba el profeta Juan el Bautista. Con él se termina el llamamiento que hace Dios a los profetas. Ahora entramos al escenario donde entra Jesucristo. Vayamos ahí mismo a Mateo 3, versículos 13 al 17, donde vamos a ver el bautismo de Jesús. Seguimos con las Sagradas Escrituras y alimentémonos de esta palabra, que es viva y eficaz. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en este momento. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, todo lo que era justo ante Dios, eso tenía que darse. El Señor Jesucristo tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces le dejó Juan el Bautista. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego
del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él era el elegido, Jesucristo. Continuando con este estudio, seguimos en la tentación que el diablo lo pone a prueba a Jesucristo, luego de que en él vino el Espíritu Santo. Mateo 4, versículo 1 al 11. Ahí nos habla sobre la tentación de Jesús. También lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos y también en Lucas, al cual también le invitamos a que en su debido momento ustedes también lo estudien y lo lean y se llenen de entendimiento y discernimiento de la palabra. Continuemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínense, 40 días tuvo nuestro Señor Jesucristo sin comer, sin beber. ¿Cómo habrá sido la tentación tan grande? Y nosotros, que creo que ni pasando un día, buscamos rápido el alimento, ¿qué beber? Imagínense, 40 días, 40 noches. Y vino a él el tentador, es decir, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo era la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mas Jesús les dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, por tercera vez, el diablo le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A uno solo, a Dios Padre, a Él tenemos que servir, a un solo Dios. El diablo entonces, al ver esto, de que Jesucristo 3 veces lo tentó, le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Miren, hermanos, qué grande es la palabra, ¿no? A continuación, Jesucristo comienza su ministerio, su actividad de predicación. En Mateo capítulo 4, versículos 12-17 nos habla ahí sobre que Jesús principia su ministerio. También lo podemos ver, si ustedes, hermanos, lo anotan, en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. También en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 14 al 15, el cual ahí está todo el sustento bíblico sobre cómo Jesús empieza su ministerio. Pero en este día vamos a escoger el capítulo de Mateo, capítulo 4, versículo del 12 al 17, lo cual dice textualmente: Jesús principia su ministerio. Versículo 2. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
Es decir, el pueblo andaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Quién le dio la luz en ese momento, en su debido momento? Jesucristo, su Salvador. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, pero antes de continuar, veamos qué significa la palabra predicar. Es anunciar, revelar, proclamar. Nuestro Señor Jesucristo estaba proclamando en ese momento. Entonces, comenzó Jesús a proclamar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, volverse a Dios. Vayamos a saber, a través de un diccionario bíblico, qué es el arrepentimiento. El principal tema de Jesucristo tenía que ver con el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio interno de la mente y el corazón que va seguido por un cambio de vida que produce frutos en una nueva conducta. El arrepentimiento implica darse cuenta de que el camino que se ha estado siguiendo era el incorrecto, era el equivocado. Es algo radical que supone una inversión total de la vida arriba abajo. Es un cambio de vida, un cambio de dejar las cosas que no le agradan a Dios y hacer de acuerdo a su voluntad. El arrepentimiento es mucho más que dejar algún vicio y sustituirlo por alguna obra religiosa. ¿Por qué era tan importante predicar el arrepentimiento? Es la pregunta. Porque no hay otro camino para entrar en el reino de Dios que el del arrepentimiento. Un arrepentimiento legítimo, de volverse a Dios, de dejar nuestros pecados, todas las cosas que no le agradan a Dios. El pecado deshonra a Dios, como dicen en Lucas capítulo 15 versículo 21, en el cual hay una parte de la parábola que en algún momento vimos del hijo pródigo. En el versículo 21 de Lucas 15 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hubo un arrepentimiento por parte del hijo al padre. También el arrepentimiento nos pone en deuda con él. En Lucas capítulo 11 versículo 4 nos dice, y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí en ese pasaje Jesucristo hablaba sobre la oración, el Padre Nuestro. Nuevamente vayamos a esa parte. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Nosotros somos deudores, hermanos. Somos deudores ante Jesucristo, porque Él nos salvó. Ahora nosotros debemos ser dadores, debemos entregar su palabra, debemos predicar a nuestros familiares, que los tenemos todos los días en nuestras vidas, y también a toda persona que se presente en nuestro caminar, siempre pidiéndole dirección al Señor, y que sea Él por intermedio de su Espíritu Santo que nos guíe y sea de acuerdo a su voluntad. El llamado al arrepentimiento a su gente. Dios es misericordioso y ofrece perdonar al pecador que se arrepiente. Que hayan rechazado su ofrecimiento, perecerán en el juicio de Dios, como dice en Marcos capítulo 6 versículo 11. Y el día del juicio está llegando, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos. La gente no quiere recapacitar, no quiere arrepentirse. Jesús comenzó su predicación del arrepentimiento diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
Y siguiendo, hermanos, con estos estudios, en el capítulo de Mateo, versículo del 18 al 27, Jesús llama a 4 pescadores. Pero antes de ello, hermanos, resumamos cómo comienza su ministerio nuestro Señor. Y predica el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. O sea, en el momento que vino nuestro Señor Jesucristo, vino a predicar el evangelio del reino de los cielos. Y el reino de Dios se ha acercado. Él estaba con nosotros. Arrepentíos, vuélvanse a Dios y creer en el evangelio. Creer en el evangelio de Él. El evangelio del arrepentimiento. El evangelio de paz con Dios, con nuestro Creador. Jesús llama a 4 pescadores. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 27. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, venid, síganme. Es la palabra concreta, síganme. Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, que era Jacobo, hijo de Zebedeo, que también lo dice que era Santiago, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Miren, o sea, el Señor los llamó y ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron. También en el versículo 23 de ahí de Mateo 4, capítulo 4, Jesús enseña a mucha gente y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, en los templos de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, porque había muchas enfermedades en ese tiempo, inclusive en la actualidad, y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, bastante pueblo que lo seguía Jesucristo. Vayamos a conocer qué significa la palabra discípulo y apóstol. Dice que discípulo es un alumno o aprendiz, término usado para designar a los seguidores de Juan el Bautista, como dice en Mateo capítulo 22, versículo 16, y sobre todo a los de Jesucristo, como lo indica en capítulo de Mateo 10, versículo 24. Dice que el discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Es como cuando estamos cuando en algún momento estuvimos en la escuela, en el colegio, y nosotros éramos alumnos de nuestro maestro. Y él nos enseñaba el conocimiento, bueno, en ese tiempo de la ciencia, ¿no? De las diferentes materias. Y nosotros ahí sentados recibíamos lo que él nos enseñaba. Y nosotros prácticamente asimilábamos eso y luego venían los frutos, que es a través de las buenas calificaciones. Entonces, pero acá nos habla de que es más que un alumno que se sienta a escuchar, es un aprendiz que sigue a su maestro, en este caso Jesucristo. Él era su maestro y Él es nuestro maestro en la actualidad. Él está vivo y nos sigue enseñando cada día sus obras,
y que aprende, y que en ese tiempo aprendía a su lado, a cada uno de los discípulos. ¿Qué es la palabra apóstol? ¿Qué significa la palabra apóstol? Dice un diccionario bíblico, es la forma castellanizada del vocablo griego apostolos, que significa literalmente uno que es enviado, y connota un enviado mensajero oficial que habla y obra por la autoridad de su superior. En otras palabras, un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Ese es apóstol. Entonces, en resumen, discípulo no es otra cosa que el aprendiz o alumno de un maestro, en este caso de Jesucristo. Y apóstol fueron los hombres escogidos por Jesucristo y que anduvieron con él, y a fin de cuentas fueron los enviados a predicar el evangelio a todo el mundo. Estos fueron los que recibieron la gran encomienda del Señor Jesús. El lugar de Judas Iscariote lo llenó Matías, que eso lo estudiaremos más adelante en otro estudio. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les enseñaba a sus discípulos? Si vamos a Mateo capítulo 5, vamos a ver el Sermón del Monte. Si ustedes, hermanos, me acompañan, capítulo 5, versículo 1 al 12. Vamos a seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Si ustedes me siguen, hermanos, a través de la Sagrada Escritura. El Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, Jesucristo subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurado es felices, gozosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, los prudentes, tiene que ver con la prudencia también, con los pacientes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia, en rectitud. La justicia tiene que ver con la rectitud, ir en caminos rectos, agradables para nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, los compasivos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿De parte de quién? ¿Misericordia de parte de quién, hermanos? De Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio nuestro corazón. Imagínense si nuestro corazón está lleno de amargura, está sucio, ¿cómo le vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a llegar allá? Tenemos que tenerlo limpio, tenemos que guardarlo. De él mana la vida, dice en la Escritura. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que predican la paz, o sea, estar en paz con nuestro prójimo, con Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Imagínense en ese tiempo a los discípulos, ¿qué hicieron con ellos? Con la razón de seguir a Jesucristo. Y ahora en la actualidad, a la gente seguidora de Jesucristo, de seguir su palabra, es lo mismo. Sigue lo mismo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, antes de los discípulos, antes de nosotros.
Gozaos y alegraos, felices, contentos, no amargados, no decaídos, que el enemigo eso es lo que nos quiere ver, decaídos, abajos, sin ánimo de vivir. También Jesucristo también enseñaba la sal y luz del mundo. Eso está en Mateo capítulo 5 del 13 al 16, en lo cual en ese tiempo le enseñaba Jesucristo a sus discípulos que deben ser la luz para el resto de personas a quien predicaban su palabra, no tinieblas. Y vayamos al versículo 14 que nos habla sobre la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todo lo que está en casa. Alumbra a todo lo que está en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifíquense a quién, al hombre o a Dios Padre. A Dios Padre. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Él. También Jesucristo también enseñaba Jesús y la ley. Y dice textualmente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y miren lo que nos exhorta aquí nuestro Señor: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más, lo contrario, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense, entonces debemos predicar la verdad. La verdad nos hará libre, dice la Escritura. No para solamente agradar al hombre, sino que hay el evangelio del arrepentimiento de nuestros pecados. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No solamente ser oidores de la palabra, no solamente llenarnos de las escrituras, sino también hacedores, practicarlas con nuestro prójimo, enseñarlas, predicarlas, porque Jesucristo ya nos enseñó, predicarlas con amor, porque sobre todo el amor es lo que debe perdurar en el momento cuando uno va a predicar la palabra de Dios. Debe haber ese gozo, ese gusto, ese amor hacia los demás, y darle ese granito, darle esa señal que a través de las escrituras el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Que ahí dice también la palabra: la gracia de Dios es para salvación a todos los hombres. Es para todos, no solamente para algunos. También Jesucristo enseñaba Jesús y la ira. Que eso lo vemos en Mateo 5, versículo 21 al 26. Nos enseñaba también una justicia superior, como dice en el del 21 al 48, en la cual él enseñaba sobre el homicidio, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre el juramento, sobre la venganza, sobre el amor a los enemigos. Centrémonos ahí donde dice el amor hacia los enemigos. Vayamos al capítulo de Mateo 5, versículo 38 en adelante. Todo es importante en estos pasajes bíblicos, todo. Pero demos énfasis a ese tema.
el amor hacia los enemigos. Versículo 38 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, hermanos, atentos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesucristo dice, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, a los que te persiguen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, en esos tiempos había mucha religiosidad. La gente pensaba que solamente por conocer de las escrituras ellos se iban a salvar y el resto de gente no. O sea, ellos vivían en un yo, en un egoísmo. No enseñaban al resto de gente que también estaba perdida en los malos caminos. Pensaba que el Señor, no sabiendo que el Señor no hace sección de personas. Para Él todos podemos salvarnos si es que nosotros tenemos la voluntad de seguir su camino. También Jesús enseña sobre 3 prácticas de piedad, y eso lo vemos en Mateo 6, del 1 al 18. Y los temas son sobre la limosna, sobre la oración, sobre el ayuno, en lo cual todos invitaba a nuestro Señor a que lo hagamos en secreto, sin vanagloriarnos de que el hombre nos vea por hacer buenas obras. Todo hay que hacerlo en secreto, en relación con nuestro Padre Celestial, a través de la oración, a través, en ese momento, pues, del ayuno, y con ser un dador alegre, de dar a quien de veramente necesita. También el Señor les enseñó y nos enseña sobre las riquezas en el cielo, sobre la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Leamos en Mateo 6, versículo 19. Tesoros en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estar pensando siempre en las cosas celestiales, en tener tesoros en el cielo, porque las cosas de este mundo son pura vanidad de vanidades. En Eclesiastés, si no me equivoco, dice la Escritura. La lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, en oscuridad. Así que,
Si la luz que en ti hay es tinieblas, hay oscuridad, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, nuestro ojo debe ser bueno. Debe ser bueno para que nuestro cuerpo sea todo lleno de luz. Para alumbrar, como hace unos pasajes atrás mencionaba, debemos ser luz hacia los hombres, hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos. Debemos ser luz. Nuestro Señor Jesucristo sigue enseñando sobre Dios y las riquezas. Y dice en el pasaje, en el versículo 24 de Mateo 6, ninguno puede servir, ninguno, no dice este sí, este no, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A Él nomás debemos servir, a Dios. Jesucristo también enseñaba el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y recorriendo los pasajes más abajo, en el 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces hay que buscar primero del reino de Dios, de su palabra, conocer a Jesucristo a través de su Sagrada Escritura, lo que hizo, su obra. También el Señor enseñaba a no juzgar a los demás. También enseñaba la oración y la regla de oro, la puerta angosta. Por su fruto los conoceréis, para entrar en el reino de los cielos, y los 12 cimientos. Vayamos directamente a Mateo 7, versículo 1 al 17, vamos a dar lectura. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Luego nos menciona la oración y la regla de oro. Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le da pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, es decir, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Luego de ello también el Señor nos enseña la puerta estrecha, la puerta angosta. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos.
Y viene a continuación: por su fruto los conoceréis, por sus acciones. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Así que, hermanos, atentos, porque eso también nos da para nosotros. Por su fruto nos conocerán. Debemos ser testimonios de Jesucristo. Buen testimonio. Bueno, y a continuación también nuestro Señor menciona: nunca os conocí. La forma como para entrar en el reino de los cielos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, en los cielos. ¿El que hace qué, hermanos? La voluntad de nuestro Padre celestial que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y esto les declararé. O sea, una situación de veracidad, de firmeza. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Más adelante pues ya viene sobre los dos cimientos: la casa bien o mal fundada. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Jesucristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuál palabras las oía? La que todo estaba enseñando a sus discípulos. Quiera que me oye estas palabras. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. También tiene que ver con necio, ¿no? Desobediente, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y es verdad, ante una base de arena, imagínense, se desliza, se hunde, se destruye. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Con autoridad, con firmeza, con seguridad, porque estaba enseñando la verdadera doctrina, la sana doctrina. Luego a continuación el Señor también hace milagros y sanación de enfermos. Jesús sana a un leproso. También Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro. También sana a muchos enfermos. Y luego de ello dice: para seguir a Jesús. Vayamos a Mateo 8, versículo 18. Los que querían seguir a Jesús. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, que lo sigan a él, dejara todo por seguirlo a él.
De ahí Jesús predicaba, Jesús calma la tempestad, los endemoniados gadarenos. De ahí Jesús sana a un paralítico y de ahí le hace el llamamiento a Mateo. Vayamos a Mateo 9, versículo, vamos a darle lectura 1 para ver cuál es el contexto antes de llamar a Mateo. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es la fe que tuvo el paralítico. De seguida tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo y fue sanado y fue perdonado. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, que Él conoce nuestros corazones, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, se contentó y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. A continuación viene el llamamiento de Mateo, que también se lo puede ver en Marcos capítulo 2, versículo de 13 al 17, y en Lucas capítulo 5, de 27 al 32. Pasando a Jesús de allí, vio a un hombre, luego de que sanó al paralítico, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Miren, sígueme. Y Mateo, ¿qué hizo? Se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y eso no le gustó a los fariseos. Y ve lo que sucede. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir, pues, miren lo que les decía Jesucristo: ir, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces el Señor llamó al arrepentimiento de nuestros pecados a todo el pueblo, y hoy nos llama a nosotros también al arrepentimiento. Bueno, a continuación el Señor siguió enseñando la pregunta sobre el ayuno. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dos ciegos reciben la vista, un mudo habla, la mía es mucha. Y vamos a darle lectura a eso antes de continuar con la elección de los 12 discípulos. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Cuál era el esposo en ese momento? Jesucristo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Es decir, cuando ya Jesucristo no iba a estar con ellos, ya iba a ascender a los cielos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es decir, las cosas pasadas, las cosas
que se mencionaba en el Antiguo Testamento, las cosas que ellos seguían con religiosidad, iban a terminar, ya cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él estaba predicando el Evangelio del Reino de los Cielos, el Evangelio del arrepentimiento de nuestros pecados, el amor hacia el prójimo, el amor hacia Dios en primer lugar. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su mano, seré salva. Mire la fe que ella tuvo, ¿no? Que apenas lo tocó, ella manifestaba dentro de su corazón que iba a ser salva, porque creyó, porque tuvo fe. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Suscitó el milagro. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Luego el Señor Jesucristo también enseña sobre 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Miren la fe que tenían estos ciegos. Y ahora debemos hacernos la pregunta: esa fe es la que mismo nosotros tenemos cuando se nos manifiestan diferentes situaciones en nuestro andar. Es la pregunta. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. No querían creer los fariseos lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y en continuación el Señor enseña: la mies es mucha. Mies tiene que ver con siembra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, en los templos de ellos, y predicando. En todo lugar que él iba, predicaba el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si ustedes, hermanos, escucharon y prestaron atención a todo lo manifestado a través de la Escritura, ustedes se habrán dado cuenta que él enseñaba el evangelio a todo lugar que iba, predicaba el evangelio del reino, el evangelio del arrepentimiento de nuestros pecados. Y también sanaba enfermos y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: son pocos, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe hombres, que envíe discípulos para que prediquen su evangelio y tengan también salvación el resto de gente. A continuación, en Mateo 10 vamos a ver sobre la elección de los 12 apóstoles. También lo podemos ver en Marcos capítulo 3 del 13 al 19 y en Lucas
capítulo 6, del 12 al 16. Vamos al Evangelio de Mateo 10, del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó, el cual fue el que le entregó. Y luego que fue elegido, luego de lo que pasó con Judas Iscariote, pues fue elegido Matías. Entonces, hermanos, a continuación vamos a ver la misión de los 12, que es lo que Jesucristo, qué fue lo que Jesucristo les designó a cada uno de a todos los discípulos. A estos 12 envió Jesús, Mateo 10, versículos 5 al 15, y les dio instrucciones, lo que iban a hacer, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. No veáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La misión de los 12 discípulos también está en el Evangelio de Marcos, igual en Lucas. ¿Cuál fue la misión concreta que Jesucristo dio a los discípulos? Que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Les dio autoridad para sanar enfermedades. Y sobre todo les envió a predicar que el Evangelio de los cielos se había acercado y que los hombres se arrepintieran de sus pecados, que vuelvan a Dios. Hermanos, entonces, el llamamiento que hace nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y luego hecho apóstoles, puede que prediquen su evangelio, el evangelio del arrepentimiento de los pecados, que crean en Él, en toda su obra. Hermanos, hasta hoy terminamos este estudio bíblico. La siguiente semana vamos a ver las consecuencias, las persecuciones que los discípulos, los apóstoles de Jesucristo iban a tener. Luego vamos a ver también lo que hizo cada uno de ellos, los milagros de ellos, y lo que continúa, y lo que también nuestro Señor nos llama también a su iglesia, cómo debemos andar, y el llamamiento que nos hace a cada uno de nosotros. Por lo pronto, hermanos, este es el estudio que les quería exponer, esperando de que haya llegado con entendimiento y más que todo de una forma sencilla, ¿no? De una forma sencilla, porque a través de las escrituras uno la va entendiendo de acuerdo a como la va uno manifestando, leyéndolo, discerniéndolo, y agradeciendo más que todo a nuestro Señor de que haya permitido de que venga y exponga este tema sobre el llamamiento que hizo a los apóstoles de Jesucristo.
Gracias, hermanos. Gracias, paz y gozo de parte de Dios y Jesucristo nuestro Señor.